Jueves 3 de abril, día 30 en nuestro itinerario cuaresmal, camino de preparación para celebrar mejor nuestra Semana Santa. Y la primera lectura del día de hoy está en Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 14, donde nos habla la palabra de que Dios se había arrepentido de la amenaza que había pronunciado. Es que el pueblo de Dios se ha pervertido. Aquel que él había sacado de Egipto no estaba caminando conforme al corazón de Dios, e incluso se atrevieron a hacer un becerro de metal y le ofrecían sacrificios diciendo que este era Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: este es un pueblo cabeciduro. Entonces Dios dice que va a encender su cólera contra ellos, que los va a destruir y que va a crear un nuevo pueblo a partir de Moisés. Pero Moisés comienza a interceder por el pueblo. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Los sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. Vaya Dios el que tenían los israelitas. Total, a lo último, Dios depone, apacigua su ira y dice que no los va a destruir. Queridos hermanos, cuando nosotros decimos que somos un pueblo de dura cerviz, somos cabeciduros, no entendemos y hemos visto que otros han cometido errores y no hemos aprendido de esos errores y seguimos caminando por esa senda de los errores, que es muy curioso uno encontrarse niñas, jovencitas, que se salen peleadas del lado de su papá y de su mamá. Porque a ustedes les pasó, a mí no me tiene que pasar. Y les pasa lo mismo que les pasó a los papás, y a veces inclusive peor, y no asientan cabeza. No, es que muchos no experimentan por cabeza ajena. Y aquí nuevamente volvemos con un historiador, William Dilthey. Cuando uno desconoce la historia, está condenado a repetir errores en el futuro. Y esa es la constante historia de la humanidad a lo largo de los siglos. La historia del pueblo de Israel se repite una y otra vez en otros pueblos. Cuando nos apartamos de Dios, traemos desgracias, ruina y sufrimiento sobre nuestra vida. Cuando nos volvemos a Dios, comenzamos a prosperar y a salir adelante. ¿Por qué está el mundo al borde del colapso y al borde de la guerra? Porque está apartado de Dios. Ahí no hay de otra. Y son los seres humanos quienes nos estamos destruyendo unos a otros. Pero hay otra raza de hombres que tenemos el corazón lleno de Dios, que tenemos mayor conciencia y queremos vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y nosotros simplemente somos personas que queremos vivir en paz y queremos vivir en el amor de Dios. El Salmo 105 con su respuesta: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo, está retomando estos temas de la primera lectura, el becerro de oro, etcétera, que cambiaron la imagen del Dios invisible por un toro que come hierba, etcétera, etcétera, y simplemente nos está recordando la intervención de Moisés en favor del pueblo para que este pueblo no sea destruido. Ahí Moisés actúa como un intercesor. ¿Qué tal si Moisés hubiese sido llevado de la porra y hubiera dicho: sí Señor, queme a todos esos hijuejijues y aquí estoy yo a estirar pecho como paloma llena de orgullo? Yo me merezco que tú hagas una nueva nación a partir de mí. No, él le dice: Señor, ten compasión de tu pueblo. Y lo que ya dijimos de la primera lectura, el Evangelio está tomado del capítulo 5 de San Juan, versículos 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero su testimonio que da a favor de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él les ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y que ustedes quisieron gozar por un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre
ha concebido llevar a cabo esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado y que el Padre que me envió es el mismo que ha dado testimonio de mí. Nunca antes han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Estudien las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, les conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en nombre propio, a ese le reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes y aceptar gloria unos de otros y buscan la gloria y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Hay uno que les va a acusar, Moisés, en quienes ustedes tienen la esperanza. Si creyeran ustedes verdaderamente en Moisés, me creerían, porque de mí escribió él. Pero no creen en sus escritos. ¿Cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para no alargarme demasiado en toda esta discusión que Jesús tiene, y pueden leer el texto que está en la descripción del video, pues simplemente tratar de comprender lo siguiente. Jesús no está dando testimonio de él mismo. Juan está dando testimonio de él y a él no le hace falta el testimonio de un hombre. Es Dios quien está dando testimonio de Jesús a través de las obras que él está realizando, que son verdaderamente sobrenaturales. Y también está hablando del testimonio de Moisés, porque Moisés escribió sobre Jesús. Ustedes escudriñan las Escrituras pretendiendo encontrar en ellas vida eterna, pero no están reconociendo las manifestaciones del Espíritu que están expresadas y manifestadas en la Sagrada Escritura, y no creen en Jesús. Yo vengo de parte del Padre y no me reciben. Pero otro viene en nombre de suyo y a ese sí lo reciben. Ahí es cuando nosotros nos encontramos con líderes en el mundo que no son líderes que vienen de Dios, que son líderes políticos y que hablan de poder y de una cosa y la otra, y a esos los reciben ustedes y terminan siendo engañados y terminan siendo oprimidos por ellos. Pero cuando viene alguien a hablar de parte de Dios, a querer liberarlos desde la acción del Espíritu Santo, a ese lo fusilan, a ese lo persiguen, a ese lo maltratan, a ese lo amenazan de muerte, a ese lo quitan del camino porque les estorba. Queridos hermanos, ¿qué tan bajo hemos caído nosotros que se nos ha olvidado distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres? La voz de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la voz del mundo, que simplemente elogia a los corruptos, a los malvados, a los tramposos, a quienes obran toda clase de porquería y de maldad. A esos el mundo los declara líderes y a esos los declara dignos de ser seguidos y de ser admirados. A esos los idolatra el mundo. Voy a decir algo que he querido decir desde hace muchos días. Ustedes se dieron cuenta que hace un tiempo atrás 2 presidentes tuvieron diferencias. El uno porque mandó gente deportada en unas condiciones que no eran consideradas humanas. El otro que no quiso recibirlos porque le parecía indigna la forma en que los estaban enviando, etcétera, etcétera. Y eso creó un conflicto tan grande que ya el otro simplemente tomó la decisión de subir impuestos, de hacer una cosa, de hacer la otra, de quitar visas y todo ese tipo de cosas. 2 adultos como culicagados poniendo a pagar a 2 pueblos por cosas que ellos no han hecho. Miren que quienes están enfrentados en diferencias son los líderes políticos, cuando la gente de abajo de los pueblos no quisieran que existieran fronteras, no quisieran que existieran injusticias, quisieran vivir en paz y en armonía unos con otros. Entonces, es ilógico que esas personas que están liderando puestos importantes en el mundo tengan tal capacidad, porque son elegidos por el pueblo, están supuestamente representando al pueblo y están tomando decisiones que ponen a los pueblos a unos en contra de otras. Entonces simplemente son un par de ancianos, de adultos
inmaduros que se pelean, y porque se pelean ellos y tienen diferencias, entonces que paguen el resto las consecuencias de esas diferencias. Son cosas que no son justicia. La justicia viene de Dios y a Dios es a quien tenemos que seguir. Las personas que nos enseñan de parte de Dios y que tienen ese potencial de sacarnos de estas situaciones tan paupérrimas, de estas condiciones tan anticristianas, y ayudarnos a salir adelante, a esas son las personas que tenemos que seguir, a quienes nos hablan verdaderamente de Dios, a quienes nos explican verdaderamente la palabra de Dios, a quienes verdaderamente queremos que nos hagan libres, pero libres de verdad. Porque muchas personas pueden ser que estén en un país con todas las garantías, pero son libres en su espíritu. No, son esclavos de la maldad, de la injusticia, del pecado y de toda clase de cosa que es contraria al deseo de Dios. Si ustedes de verdad quieren vivir en la libertad, si ustedes de verdad quieren vivir en la presencia de Dios, el reto en este día es aprender a distinguir por el testimonio, por los frutos, aquellos hombres que son o somos verdaderamente enviados por Dios, porque queremos el bien para ti. Te decimos esto no es conforme al corazón de Dios para fastidiarte la vida. Te decimos esto no es conforme al corazón de Dios porque queremos que te libres de esa situación, de esa condición, y salgas adelante hacia una vida mejor y puedas heredar el cielo. Pero no esperes de aquellos que te dan una palmada en el hombro de manera hipócrita diciendo que todo está bien, cuando en realidad todo está mal y te estás perdiendo de entrar en el reino de los cielos. Amados hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Pueden colgarlo en el muro de su red social e invitar a muchísimos hermanos vengan al link en la descripción de este video que les va a llevar a nuestro grupo, a nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir y activar la campana de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga.